Hermanos, el día de hoy vamos a dar continuidad a nuestra serie escatológica de escatología. Y el título de esta enseñanza es La Gran Tribulación. La Gran Tribulación, el periodo que viene por delante, el periodo que estamos nosotros previendo que vendrá una vez la iglesia sea removida de este mundo. Como ustedes bien lo recordarán, en esta serie de 4 sesiones que vamos a estar impartiendo, es la tercera. En la primera sesión nosotros hablamos de la profecía de las 70 semanas que encontramos en Daniel capítulo 9 versículos 27. Y ahí entendimos un poco de lo que implicaba esa cronología de años, de tiempo, hasta el tiempo en que estamos viviendo nosotros, sabiendo que hace falta o esperamos una semana de las 70 que se cumpla. Y esa semana número 70 o la semana número 70, y sé que me están escuchando decir semanas 70, es porque esa semana, cada día representa un año. Así que faltan 7 años, una semana de años que se cumpla. Los 7 años que implican la gran tribulación. ¿Ok? Nosotros ya aprendimos eso. La semana pasada hablamos acerca de la resurrección de los muertos en cuanto a la era de la iglesia y el arrebatamiento de la iglesia, que el arrebatamiento de la iglesia no es una segunda, tercera o cuarta venida de Cristo, sino que es la remoción de la iglesia levantada para encontrarnos en el aire o en las nubes con el Señor. Después de ese evento, hablamos también que lo que marcaría el inicio de la semana 70 o los 7 años de tribulación sobre la tierra será la firma de acuerdo de paz que el anticristo logrará, este personaje político, monarca, que tendrá la autoridad de parte de los gobiernos de este mundo para poder entonces, con su facultad de autoridad, lograr el acuerdo de paz entre todos los pueblos palestinos, es decir, todos los enemigos de Israel y la nación hebrea. Cuando se logre esa firma, entonces quedan 7 años donde vendrán los juicios de Dios sobre este mundo. Por ahí aparece en este periodo una famosa marca, que es la marca de la bestia, el 666, que yo, antes que satanicemos el número, quiero decirles que si en tus placas de tu automóvil traes 666 o te tocó ir en el kilómetro 666 o cosas así, no son del diablo, ¿ok? Los números Dios los creó también. Sin embargo, el 666 está representando lo que implica el día de la creación del hombre. Si ustedes se remontan a Génesis capítulo 2, se van a dar cuenta que Dios creó al hombre en el día 6. Y el día 6 representa entonces al hombre, pero no representa la plenitud y la perfección, sino que el 7 en la numerología bíblica representa plenitud y perfección. Es decir, Dios concluyó toda su creación y no dijo ya terminé, sino que todavía agrega un día que es el 7º día y es el día de reposo para el Señor, donde descansó de todas sus obras. Entonces, durante la gran tribulación que inicia a partir del capítulo 5 de Apocalipsis, sin embargo, desde el capítulo 4 hasta el 19, abarca todo lo que son los últimos 7 años o la gran tribulación antes de que venga el milenio. En este tiempo, en este periodo, como lo hemos dicho, está el 666 aquí en la tierra, que esa marca representa entonces la exaltación del hombre. Es la exaltación de la bestia anticristo que Dios levantará. En el idioma judío o en la cultura judía, algo para que se afirmara se tenía que decir 3 veces. Como por ejemplo encontramos en Isaías 6 que Dios es santo, santo, santo. Entonces cuando querías enfatizar algo se decía 3 veces. Entonces el 666 es la exaltación de la bestia anticristo que representa el humanismo de este mundo. ¿Okay? Por el otro lado, de parte de Dios vienen sus juicios. 7 sellos, 7 copas
y 7 trompetas. Mientras en este mundo el humanismo sigue necio y dando la espalda al Creador y peleando contra Él con sus 6, 6, 6, del cielo vienen los juicios perfectos, 7, 7, 7. Isaías 13:9, amados hermanos, dice así: He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Lo voy a volver a leer. He aquí el día de Jehová viene, Isaías 13:9. Terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Oremos. Padre, una vez más, Señor, nos presentamos delante de tu trono, delante de tu majestad, con temor, con temblor, exponiendo estos temas, Señor, que para tu iglesia son relevantes, importantes. Dirías tú, Señor, importantísimos, porque apuntan al tiempo de la consumación de esta era, de los días postreros, donde tu santo juicio y tu santa ira se derramará sobre las naciones impías que crucificaron a tu Hijo y que rechazaron tu evangelio. Padre, guíanos en este tiempo. Danos la madurez que necesitamos, la sabiduría que necesitamos para abrazar esta enseñanza que tu propia palabra nos deja. Toda escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra nos ha sido dada, no para que especulemos, no para que la dejemos a un lado, sino para que la abracemos, la conozcamos, meditemos en ella y la proclamemos a este mundo. Cristo vuelve, Maranata, el Señor viene pronto. Y sabemos, por lo tanto, que todo aquel que ama tu venida y aguarda tu regreso, oh Señor, será bienaventurado y librado de todas estas cosas que habrán de venir. Damos gracias por tu palabra y damos gracias porque aún nos permites reunirnos en este lugar. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes que nada, hermanos, entendiendo que este periodo de 7 años está dividido en 2 periodos, 3 años y medio y 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio se nos habla de paz y seguridad. Es en esos 3 años y medio donde la religión judía vuelve nuevamente en el tercer templo, del cual nos habla Zacarías. Volverá a erigirse este templo y estarán ahí ofreciendo sus holocaustos. Estarán nuevamente haciendo su oficio sacerdotal, los levitas. Todo parecerá que todo está muy bien. Este personaje, el anticristo, les permitirá hacer las cosas normales que en su religión y costumbre estaban realizando. Pero a los 3 años y medio, las cosas cambian. Dirían, no todo fue color de rosa en ese periodo, que vendrá aún. El anticristo se sentará en el trono de Dios, en el templo. Hará cesar toda ofrenda, toda alabanza y toda adoración. Unificará lo que se llama ecumenismo, todas las religiones de la tierra, pero será una religión atea. Y esa religión, hermanos, es la que movilizará a una guerra al final de los 7 años que se conoce como Armagedón. Así que, mis amados, el Armagedón no es un asteroide que viene hacia la tierra. El Armagedón es precisamente los enemigos de Dios yendo a pelear y a destruir a Jerusalén. Y Apocalipsis 19 nos dice que el fiel y verdadero, el Cordero de Dios, vendrá en su caballo con una espada afilada saliendo de su boca y los destruirá a todos. Gloria al Señor. La gran tribulación, entonces, en contraste con la tribulación general que nosotros vivimos, debemos ver la diferencia que esto tiene, porque todos pasamos por tribulaciones, pero debemos aprender la diferencia bíblica entre esto y lo que implica la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ha habido mucha confusión en torno a la doctrina, porque algunos
no han hecho la distinción entre las tribulaciones, los sufrimientos generales del pueblo de Dios y el periodo específico de la gran tribulación que se especifica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El concepto de tribulación, hermanos, supone un tiempo de pasiones, de aflicciones, de angustias de corazón, y es una experiencia común de toda la raza humana que resulta, por supuesto, por su pecado y rebelión contra Dios y del conflicto también entre Dios y Satanás en el mundo. Aunque ustedes no lo crean y aunque Satanás está vencido, todavía se le ha dado un tiempo para operar. La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que Satanás es el Dios de este siglo, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Así que, iglesia, no nos durmamos en nuestros laureles. Tenemos que orar. Tenemos una batalla espiritual que enfrentar, iglesia. No podemos estar pensando que no pasa nada, porque mientras tú en casa no dispones un tiempo para orar y leer la palabra, el mundo, las redes sociales y toda la perversión que existe ahí, ¿qué creen? Está educando a tu familia. Estás perdiendo mucho terreno. Tienes que avanzar en contra de ellos, sometiéndote a Dios, resistiendo al diablo, y entonces Él huirá de ti. Hermanos, no ignoremos las maquinaciones del diablo. El diablo es real y lo primero que él hace es tratar de convencernos de que él no existe. Y si lo ha logrado, hermanos, bueno, entonces has bajado la guardia y estás permitiendo que él tome el control en muchas esferas en tu vida. Job 5:7 dice así: como las chispas nacen para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Qué les parece? Cristo también, a su vez, aseguró a sus discípulos en Juan 16:33 que habrían aflicciones, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no dijo, miren, vengan a mí. Sí, claro, dijo, les daré descanso. Los que están cargados, cansados, trabajados, Mateo 11:28, nos dice, yo les daré el descanso que necesitan. Pero muchas veces pensamos en ese descanso, en que ya no habrá pruebas y vicisitudes en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en cualquier tipo de actividad. Si bien Josué 1:8 nos dice que si guardamos y hacemos todo conforme a lo que está en la palabra, nos saldrá bien todo, no significa que no habrá consecuencias sobre nuestras vidas de vivir en un mundo caído. Quiero recordarles una cosa. En el momento que Adán y Eva pecan, toda la creación y todo lo creado cayó bajo maldición para sujetarlo Dios entonces en esperanza. Esta misma creación gime con dolores de parto, aguardando dar a luz el reino de los cielos cuando Cristo se manifieste. Así que, mis amados hermanos, las cosas no van a mejorar, van a ir de mal en peor. Los sufrimientos de Job, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y los problemas de Pablo con su aguijón en la carne en el Nuevo Testamento son sintomáticos de una raza humana que constantemente está en tribulación y soportando muchos tipos de aflicciones. ¿Cierto o falso? Claro que sí. Estas han caracterizado a la raza humana desde Adán y seguirán en alguna medida hasta que la historia humana haya terminado su carrera, aunque se verá grandemente aliviado durante el reino del milenio. La próxima semana veremos el reino milenial. En contraste con estas intimaciones generales de pruebas y sufrimientos que afligen a todo ser humano, las Escrituras hablan de un tiempo especial, un tiempo específico de tribulación al fin de la era. Un tiempo específico de gran tribulación que durará 42 meses y desembocará en la segunda venida de Cristo. 7 años de prueba, de angustia, de sufrimiento y dolor sobre este mundo. En el Antiguo Testamento se nos habla de la gran tribulación y creo que es importante que veamos los registros en el Antiguo Testamento de los pasajes que dan luz respecto a este tema. Lo primero que vemos en el Deuteronomio, libro que significa segunda ley, Deuteronomio 4, 29 al 30, nos dice que se le advierte al pueblo de Dios, a Israel, que al final de la era
deberían volverse al Señor cuando se viera el periodo de la tribulación de los últimos días. ¿Cómo? Desde Deuteronomio, desde la ley, desde el Pentateuco, Dios les anticipaba que habría un trato especial con ellos, con la nación judía al final de la era. La respuesta es sí. Porque Dios obra todo con propósitos. Dios no obra por casualidad. Nada lo sorprende. Nada se sale de sus manos. Él es Dios todopoderoso siempre. Y Deuteronomio 4, 29 y 30 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscaras de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Desde Deuteronomio les anticipó que en los postreros días habría tribulación, pero que si se volvieran a Él, hallarían al Señor. Ahora bien, este tiempo específico es objeto especial de atención por el profeta Jeremías también, en el capítulo 30 de su profecía, versículos 1 al 10. Jeremías 31 al 10 predice que el tiempo de tribulación será precedido por un regreso parcial de los hijos de Israel a su tierra. Es decir, que la diáspora judía, cuando todos los judíos comenzó la dispersión, después de toda la destrucción del templo en el año 70 de nuestra era, bajo la intervención del general Tito Flavio, este general romano, cuando sucede esto, los judíos empiezan a huir. Y empiezan a huir a diferentes naciones, al punto de que ya es imposible distinguir quién es o quién no es descendiente de esas tribus como tal. Bueno, aunque yo vengo como de Quetzalcóatl, pero... Jeremías 31 al 10, hermanos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Esto aún no sucede. Aún si piensan, no, es que Jeremías profetizó eso y a los 70 años de la deportación en Babilonia regresó el pueblo. No, ¿qué creen? Israel prácticamente se desapareció como nación. Los reinos, ya no hubo reyes desde entonces. Entonces no está profetizando Jeremías a este momento, sino al futuro, a los postreros tiempos. Y dice así, verso 4: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. ¿Por qué dice de Israel y de Judá? Porque estaba dividido el reino. Judá y los levitas en el sur, y al norte las otras 10 tribus. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. Jacob es Israel, no para la iglesia. Bien. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Verso 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos: yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. A ver, espera. David tuvo un hijo, Salomón. Salomón tuvo un hijo, Roboam. 3 generaciones. Son deportados. Jeremías profetiza ahí. David ya había muerto. Y Dios va a levantar a otro David, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Hay que ir entendiendo todo esto. Bien. Tú pues, siervo mío, Jacob, Israel, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Verso 3, dice algo importante ahí.
Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que hará volver a los cautivos de su pueblo Israel y Judá, y los traerá a la tierra que dio a sus padres y la disfrutarán. Inmediatamente después, en los versículos 4 al 7, se describe el periodo de tribulación, hermanos, que vendrá sobre ellos después de haber regresado a su tierra. Israel estará con dolores como de una mujer que está de parto, y el tiempo de tribulación se describe específicamente en el versículo 7. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Gloria al Señor. Saben, hermanos, a Israel se les da la promesa que aunque tenga que pasar por este tiempo de gran tribulación, Dios quebrantará el yugo de su cautiverio y no servirá más a los gentiles. Eso es lo que va a suceder. Eso es el cumplimiento del pacto abrámico. El cumplimiento del pacto con Abraham fue, sí, por un lado que su descendencia sería como la arena del mar, pero por el otro lado les dio la tierra prometida, la cual no han podido tener en posesión. ¿Cuándo sucederá? Durante la tribulación y el milenio. ¿Ok? En cambio, según el versículo 9 de esta sección de Jeremías, dice, servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Esto, por supuesto, anuncia el reino milenial, cuando David será de alguna manera levantado en Cristo, reinando sobre la casa de Israel. De acuerdo con esto, a Israel se le da ánimo para que no desmaye en el propósito de Dios de que a su tiempo Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien lo espante. Cristo es el cumplimiento del pacto davídico. ¿Cuál fue la promesa a David? Que no faltaría varón sentado sobre el trono de Israel por la eternidad. El único que puede hacerlo es Cristo, el Hijo de David. Amén. El tiempo de angustia, por lo tanto, de Jacob o tribulación está considerado también en Daniel, capítulo 9, versículo 27. Una vez se quebrante el pacto, por supuesto, entre palestinos y judíos, se revela específicamente que será a la mitad del periodo de 7 años. Es decir, que la tribulación son los primeros 3 años y medio y la gran tribulación los segundos 3 años y medio, completando entre los dos grupos de años 7 años. ¿Ok? En Daniel 9:27, por lo tanto, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese pacto es el que ya les he venido hablando, que el anticristo logra para que todos los palestinos y enemigos de Israel firmen ese acuerdo de paz precisamente con Israel. Pero en el versículo 26 habla del príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir, hermanos, nos habla precisamente del anticristo. No es el Mesías príncipe que se describe unos versos atrás. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, esto es, hará un pacto de 7 años. Quebrantará el pacto a la mitad de la semana durante la gran tribulación, y después de 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y producirá entonces la abominación del templo. Es lo que enseña la Escritura. Daniel 12:11 añade más información, y dice así, Daniel 12, versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto es entonces 3 años y medio y algunos días, y el periodo incluye la segunda venida de Cristo. Cristo regresa al final de esos 7 años. Cristo regresa al final de la gran tribulación. Ahora, yo quiero recordarles solamente ¿qué sucede en el cielo durante los 7 años? Primero, la iglesia comparece a un juicio. Segunda de Corintios 5:10 le llama el tribunal de Cristo. Tú y yo aquí en este mundo hemos edificado nuestra vida en Cristo con buenas obras, se supone. Pero muchas de ellas son obras de vanagloria, para ser vistos, para ser reconocidos, para que la gente nos admire, etcétera, etcétera. A esos elementos o a esas obras Dios les llama madera, heno y hojarasca.
Por el otro lado tenemos las buenas obras que sí hemos hecho con motivaciones correctas para el Señor, y esos elementos son piedras preciosas, plata y oro. Cada una de esas pruebas, todas, dice la Escritura, que en ese juicio para la iglesia van a ser probadas con fuego. ¿Qué le va a suceder con el fuego a la madera, al heno y a la hojarasca? Se van a quemar. Sufres pérdida, pero eres salvo. Pero por el otro lado, todas las obras que son piedras preciosas, oro y plata, al ser probadas por fuego, cae la escoria, la impureza, y aparece el metal precioso. ¿Ok? Esas permanecen y recibirán retribución. Dios promete coronas, Dios promete piedras preciosas para aquellos que hagamos lo que Él nos pide. Gloria al Señor, porque no solo nos da la salvación, lo cual es, no diríamos más que suficiente, sino que lo es todo. Por el otro lado, además, nos ofrece galardones cuando estemos delante de Él. Una vez termine ese juicio, que no puede ser un juicio para condenación. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en el arrebatamiento se va toda la iglesia. La que es iglesia, quiero dejar en claro, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados, los que han sido sellados por el Espíritu Santo, no los que se congregan cada domingo, los que son de Cristo. Asegúrate, por lo tanto, estar en la fe de Cristo Jesús. Por lo tanto, los que somos de Cristo seremos arrebatados. Al final, entonces, de ese tiempo, la iglesia regresa, pero ahorita les explico. Ok, tenemos entonces en el cielo el tribunal de Cristo. Termina el tribunal de Cristo. ¿Qué sucede después? Las bodas del Cordero. Yo sé que la cronología en Apocalipsis nos habla de aquellos bienaventurados que son convidados a las bodas del Cordero. Pero, amados hermanos, dos cosas. La boda judía, porque así es como Jesús narró y explicó todo. La boda judía, primero era la boda y después la fiesta por una semana. Las bodas serán en el cielo y la fiesta será en el milenio aquí en el mundo. ¿Ok? Por eso los que salen de la gran tribulación son convidados a entrar a las bodas, pero no porque van a contraer nupcias, sino porque comparecen como invitados. Son dos cosas diferentes. Entonces, el grupo que nos habla en Apocalipsis acerca de los convidados a las bodas no es la iglesia, son los que se salvan con sus propias vidas durante la gran tribulación. ¿Ok? Cuando regresa el Señor Jesucristo, hay otro juicio descrito en Mateo 25, el juicio de las naciones, donde Dios separa ovejas de cabritos, y ahí son juzgados los que lleguen vivos al final de la gran tribulación, y a su vez los que murieron durante la gran tribulación. ¿Bien? Pero sucede que en Mateo 25 se nos habla de una parábola muy famosa, la parábola de las 10 vírgenes. Y muchos de nosotros la hemos malinterpretado pensando, ¿qué tal si soy una de esas vírgenes que no tiene llena su lámpara de aceite? Y entonces me quedo. No, hermanos, porque ahí es la segunda venida de Cristo, cuando Cristo ya viene con su esposa. Hay que entender bien el contexto. ¿Quiénes son estas 10 vírgenes? Son las 10 damas de honor del cortejo que acompañan a la novia a la boda, a la luz de una boda judía. Y de estas 10 mujeres, 5 son imprudentes o insensatas. No llenaron su lámpara del aceite. ¿Por qué, hermanos? Porque está hablando de obras, no de la gracia. Está hablando de un caminar, de su esfuerzo que no hicieron, cosa que no depende en nosotros de la misma manera. Tú y yo somos salvos por gracia, no por obras. ¿Ok? Bien. Entonces, las 5 vírgenes prudentes acompañan, es decir, el Israel que esté ahí durante la tribulación. Dios nos dice en Romanos capítulo 11 que una vez que hayan entrado todos los gentiles a la iglesia, luego todo Israel será salvo. Pero ese Israel solamente será el remanente que esté durante los 7 años de la tribulación, conformado por 144,000 judíos, conformados de cada tribu de Israel. Así lo describe el libro de Revelación o Apocalipsis. 12,000 de cada
tribu. Y hasta nos dice 12,000 de la tribu de tal, 12,000 de la tribu de fulana, etcétera, etcétera. Entonces, esos 12,000 judíos que se especifica de cada tribu, no está especificando que incluya gentiles, pero muchos gentiles durante la gran tribulación también alcanzarán salvación. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que serán salvos? Porque pagan con sus vidas y llegan al cielo. Juan estando en el cielo, Juan tipifica la iglesia en el cielo a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Si ustedes leen con cuidado Apocalipsis 4:1, se van a dar cuenta que ahí simboliza o representa el arrebatamiento de la iglesia, donde la iglesia es levantada. A partir de ese momento, entonces, empieza el tiempo final. ¡Wow! En el capítulo 5 se nos dice de Apocalipsis que solamente uno es digno de desatar o de abrir los sellos. Lo que me llama la atención es que dice que no había nadie digno en toda la creación de que pudiera leerlo, ni siquiera mirarlo al libro. Solo el Cordero de Dios. Cristo abre los sellos e inician los juicios. 7 sellos. Vamos a ir describiendo esto ahorita, pero 7 sellos. El último sello abre otro grupo de 7, que son las 7 copas, y la última copa abre otro grupo de 7, que serán las 7 trompetas. Así es como Dios establece el tiempo de la gran tribulación que vendrá sobre este mundo, del cual dice la Escritura, oremos que seamos por dignos de escapar de ese día. Bien, hermanos, Daniel 12:12 dice algo muy interesante, hablando para los tiempos de la tribulación, específicamente para el pueblo de Israel que esté vivo en ese momento. Bien, Daniel 12:12 nos habla de que hay un periodo específico de días, y incluye no solamente el tiempo de la gran tribulación, sino la segunda venida de Cristo y los juicios. El juicio de las naciones de Mateo 25. Recuerden, la próxima semana vamos a hablar del milenio y al final del milenio otro juicio, el juicio del trono blanco. Tribunal de Cristo para la iglesia. Juicio de las naciones al final de la tribulación. Juicio ante el trono blanco al final del milenio. ¿Bien? Espero que después de esta serie ya no haya dudas. Hermanos, yo también las tengo, y no dudas, sino reconocer en que no hay conocimiento pleno y perfecto en nosotros. Solo Dios sabe absolutamente todas las cosas. Pero lo que Él ya reveló es para que lo escudriñemos y lo conozcamos. Amén. Versículo 12 de Daniel 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¡Wow! Que si lo divides entre 360 calendario lunar te da 3 años y medio. 3 años y medio también, que por ejemplo, Elías oró y no hubo lluvia. Por eso es que solamente dicho como comercial, porque no nos va a dar tiempo de ver todo lo que implica la gran tribulación. Tendríamos que estar semanas para ver sección por sección. Pero ya llegaremos los que están recibiendo los audios al tiempo de Apocalipsis. Hermanos, hay 2 testigos que se levantan en Jerusalén. Estos 2 testigos son clave porque Dios los levanta y además los llama mis testigos, dice el Señor. En otras palabras, son personas que están en este momento en la presencia de Dios. Y son 2 hombres que levanta el Señor. Y los vamos a ver ahorita. Apocalipsis 11. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Es decir, 3 años y medio. Y perdónenme, me brinqué aquí.
por 1260 días vestidos de cilicio, es decir, en humillación por el pueblo que está pecando contra Dios. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En otras palabras, reitero, en este momento están en la presencia de Dios estas personas. No es alguien que va a nacer, es alguien que ya está allá. ¿Ok? Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Van a ser poderosos, ¿verdad? Estos tienen poder para cerrar el cielo, es decir, que no llueva. Dentro de los juicios que habrá durante la gran tribulación, grandes sequías. De hecho, quiero decirles que para los 3 años y medio, es decir, a la mitad de la semana 70, ya la mitad de la humanidad estará muerta. Habrán muerto por los juicios que vendrán. ¡Wow! Es tremendo. Así que el resto, los últimos 7 años, solo habrá la mitad de la población para ese momento. ¡Wow! Es tremendo esto. Tienen poder para cerrar el cielo. Quitar, entonces, el poder de la lluvia. ¿Quién hizo eso también? Elías. Ok. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 años y medio. También. Bien. Luego nos dice, tiene poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés. ¿Ok? Y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? 10. ¿Por mano de quién? De Moisés. ¿Ok? Todo es el poder de Dios detrás de todo, claro. No quiero que se malinterprete. ¡Qué poderoso era Moisés! No. Todo es de parte del Señor. Pero los dones que operaron a través de Elías y a través de Moisés son los mismos dones que caracterizan a estos 2 testigos. No podemos decir son Elías y Moisés, así, porque no dice ahí. Pero de acuerdo a la historicidad bíblica, por los registros y los milagros que estarán realizando, se puede pensar que son ellos, por 2 cosas más. Porque en el monte de la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo se transfiguró frente a sus 3 discípulos más allegados, que fueron Pedro, Juan y Jacobo, y ahí aparecieron con Cristo hablando Moisés y Elías. ¿Qué estarían platicando? Pues no lo sabemos. No nos dice la Escritura. Y además, los 2 representantes más emblemáticos para los judíos son Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque representan a la ley y a los profetas. ¿Ok? Entonces esto, recordemos que es un tiempo específico para Israel, donde Dios estará testificando a través de estos 2 testigos a la nación de Israel. Y por lo tanto, lo más entendible alrededor de esto es que fueran Moisés y Elías. Pero no lo sabemos. Solo quiero dejarlo así, porque si la Biblia no dice nombres, no podemos especular. Por el otro caso, o el otro lado, tenemos al final de Malaquías 4, cuando se nos dice que vendría un Elías. Pero no es porque vendría Elías, sino porque alguien tendría el mismo ministerio que Elías. Y ese Elías fue Juan el Bautizador, o Juan el Bautista. Por el otro lado, tenemos que entender entonces que sí hay ocasiones donde se replica el espíritu o el ministerio o los dones en otras personas que antes existieron. Pero aquí de manera sobrenatural debemos de entender que no son personas que van a nacer en ese momento, sino que ya están en la presencia de Dios. Nos vuelve a llevar entonces a Moisés y Elías. Pero finalmente, como lo dice Daniel, versículo 12 de su capítulo 12, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Ahí es donde aplica el famoso versículo de Mateo 24 que dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Porque si bien nosotros como cristianos creemos en la perseverancia de los santos o la preservación de los santos para salvación, es decir, que aquel que Dios ha salvado no se perderá jamás, por el otro lado debemos de entender una cosa, que la perseverancia durante la gran tribulación implica obras que darán como fruto el beneficio y el cuidado de Dios. Reitero, bajo la era de la iglesia, desde Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia, la salvación es única y exclusivamente por gracia, por las obras de Cristo, pero gracia para nosotros. También, hermanos, la gran tribulación terminará con la segunda venida de Cristo. Y Daniel 7, versos 13 al 14, estamos viendo el panorama del Antiguo Testamento para que vean que no es algo que se sacó de las manos los apóstoles, o algo que no estuviera en la Biblia y que estuviese anticipado. Está en las Escrituras. Daniel 7, 13 y 14 dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria al Señor. Es aquella roca que destruye a los 4 grandes imperios de la estatua de Nabucodonosor: el reino babilónico, el reino griego, el reino medo-persa y el reino romano, todos bajo el dominio del reino mesiánico. Gloria al Señor, el reino del Mesías. El rey impío, hermanos, y el gobierno que preceden a la segunda venida de Cristo serán destruidos. El anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Ellos serán encargados de inaugurar ese lugar. ¿Qué les parece? El anticristo y el falso profeta inauguran el lago de fuego al final de la gran tribulación. El falso profeta es aquel que respalda todos los poderes religiosos y aquel que promueve que todas las religiones del mundo le den gloria y honor al anticristo, personaje político y monarca. Solo hay una religión a nivel mundial que puede lograr eso. Al buen entendedor, pocas palabras. Esta bestia vestida de escarlata y púrpura, colores oficiales del Vaticano, ¿verdad? No es casualidad. Está en las Escrituras, hermanos. No es casualidad. La gran ramera, la que se ha prostituido con todos los reyes de la tierra, que a su entrada, donde estaba el obelisco, que representa un miembro varonil, toda esa construcción donde está el obelisco y donde entran todos los monarcas para llegar precisamente a visitar a su gran monarca, tiene una forma de vagina de mujer. Todos los reyes que entran por ahí se prostituyen. Y todos aquellos que llegan al famoso Salón de San Pedro se postran ante este personaje. Y detrás, toda una estructura de demonios. ¿Ante quién se postrarán? Véanlo, pueden buscarlo en Google, hermanos. Ahí está. ¿Saben? Es interesante que el mundo nos ha dado a conocer todo esto. Que aún el mundo sabe que existe todo esto. Pero no tienen los ojos espirituales para discernir todo esto. La iglesia sí. Nos han sido dados ojos espirituales para leer y entender. El rey, el anticristo, por lo tanto, será destruido. En el versículo 26 de Daniel 7 dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Gloria al Señor. Se fue la luz, creo. No sé. En Daniel 11, 36 al 39, dice lo siguiente: el tiempo del fin será caracterizado religiosamente por una religión atea encabezada por el gobernador mundial. ¿Quién? El anticristo.
Daniel 11, 36, 39 dice: el tiempo del fin será caracterizado de esta forma, porque el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esa palabra maravillas en el hebreo se traduce como blasfemias. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, o no tiene tiempo o es homosexual, no lo sabemos. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de las guerras. ¿Quién tenía el Dios de las guerras, hermanos? ¿De qué imperio el Dios de las guerras era su más grande Dios? Roma. Todo está entrelazado. ¡Wow! Oh, hermanos, ese imperio de la gran águila finalmente será destruido. Mas honrará entonces en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Durante la gran tribulación, comer, tomar agua, tener posesión, será muy difícil. Solo que tengas la marca de la bestia en tu frente o en tu mano derecha. Por un lado, la marca de la bestia es algo literal, por el otro lado es un sistema que va a estar operando, del cual tú vas a ser parte o no. Si dices, no, yo no quiero ser parte de eso, cuello. Así de sencillo. Pero el que dice, si quiero ser parte de eso, se está subordinando finalmente al anticristo, al reino anticristo. No puedes comer, no puedes traficar, no puedes beber agua, a menos que seas un judío, parte de las tribus redimidas durante los últimos 3 años y medio, que serán sustentados en el desierto por el Señor. Si no, no. El tiempo es ahora para buscar del Señor. No esperes a que llegue el anticristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Entonces, en estos versículos, hermanos, descritos en Daniel, capítulo 11, dice que es descrito como un gobernante absoluto, el anticristo, que descarta todos los dioses anteriores y se magnifica a sí mismo por sobre Dios. Honra solamente al Dios de la fuerza, el Dios de la guerra. Es materialista y es ateo. Su reino termina con la guerra gigantesca descrita en los versículos 40 al 45 de Daniel capítulo 11. Y dice así: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Como en Apocalipsis 12 al 14 se nos enseña cómo Dios se los lleva al desierto y los sustenta a la gran mujer. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Wow. Los ejércitos del sur, del norte y del oriente lo presionan.
aunque aparentemente es capaz de resistir por un tiempo, en el momento de la venida de Cristo, aún está la batalla en todo su vigor. Apocalipsis 19, con la que termina entonces la gran tribulación. Eso es Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos. La doctrina del Nuevo Testamento acerca de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. Nuevo Testamento, Mateo 24, 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, o el ungido, o el Mesías, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, coronavirus, y terremotos. Y os entregarán a tribulación, hermanos. Creo que me brinqué. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Muchos que decían ser, no son. ¿Qué tal? Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se están congregando acá y vayan por ellos. Bien. Y muchos falsos profetas se levantarán, y lo peor de todo dice, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, porque hay más humanidad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya entendimos el contexto ahora de este perseverar, ¿ok? Que es en la gran tribulación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio será predicado en todas partes. Si bien es cierto, hoy en día prácticamente se ha predicado en toda nación. Pero Apocalipsis 14:6 dice que hay un ángel que sale predicando el evangelio por toda la tierra. Porque hay quien piensa, no, es que primero tenemos que llenar de misiones y del evangelio toda la tierra para que entonces pueda suceder esto. No, Dios se encarga de predicar el evangelio en todos lados. ¿Cómo? En la gran tribulación lo hace de tres maneras: sus 2 testigos, los 144,000 judíos y un ángel que sale predicando por toda la tierra el evangelio. En Apocalipsis 14:6 que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí está el cumplimiento de esa palabra. Luego también en Mateo 24, pero de los versos 15 al 29, Cristo responde a la pregunta sobre las señales específicas, describiendo la gran tribulación misma. Tenemos que ver entonces que lo que vimos de Mateo 24, 3 al 14 son los primeros 3 años y medio. Y lo que estamos viendo de Mateo 24, 15 al 29 es la segunda parte, los otros 3 años y medio de la gran tribulación. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, creo que ya explicamos cuál es esa abominación. El anticristo sentado en el trono de Dios, haciendo cesar toda ofrenda y pidiendo la adoración para él. ¿Bien? ¿Se dan cuenta cómo toda la escritura tiene armonía? ¿Cómo hay concordancia en las escrituras? Es importante entender esto para que no saquemos doctrinas aisladas, sino que la Biblia toda coincide entre sí. Por eso es la palabra de Dios. Bien, entonces los que estén en Judea, Judea no es Santiago, no es Tulancingo ni Pachuca, huyan a los montes. El que esté en la azotea, ¿en dónde? En aquella región,
no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿En qué días? En el segundo periodo de la gran tribulación. Porque, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ok, el día de reposo es señal perpetua para Israel. Si bien es cierto, el día de reposo, el Shabbat o el sábado en nuestro calendario, es el día de señal perpetua de descanso para Israel. Bajo el nuevo pacto, Cristo resucita como las primicias en todo en el primer día de la semana. ¿La iglesia sigue guardando un día para el Señor? Sí, pero ya no es el último, sino ahora el primer día de la semana. Por cuanto Cristo resucita el primer día de la semana, los apóstoles se reúnen en el primer día de la semana y estableciendo entonces que Cristo como primicia de entre los muertos, primicia en todos los aspectos, se establece, por lo tanto, el día del Señor como el día domingo. Quiero aclarar otra cosa por si hay duda en tu corazón. El día del Señor no es lo mismo en la Biblia que el día de reposo. Son dos cosas diferentes a la luz de la interpretación escritural. Hay pasajes que nos dicen el día de reposo y hay pasajes que nos dicen a partir de la resurrección de Cristo el día del Señor. ¿Ok? Hay mucha información de esto, pero fue un resumen, solo por si había la duda. Y si aquellos días, porque habrá entonces gran tribulación, verso 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo está estableciendo que ese periodo es un periodo el cual nunca ha existido algo similar. Y fíjense algo, hermanos. Él está diciendo que durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación no se compara ni con el diluvio, no se compara ni con Sodoma y su destrucción, no se compara ni con todas las muertes que los grandes imperios realizaron sobre este mundo. No hay comparación en las peores atrocidades que han existido en la historia de la humanidad con lo que sucederá en 3 años y medio durante la gran tribulación. ¡Wow! ¿Qué tendrá preparado Dios? ¿Qué tendrá preparado Dios para sus enemigos? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué significa eso? ¿Que los días duran menos? No, que el tiempo solo va a ser 3 años y medio. Porque si durara más, todos se morirían. No habría ya prácticamente a quien rescatar. Bien. Hay quien dice que la inclinación del planeta giró sobre su eje, que ahora los días duran menos de 24 horas, pero no está hablando de eso. Está hablando del periodo de tiempo, de la duración de la prueba que vendrá sobre este mundo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pero vean lo que dice además. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice, si fuera posible, pero no es posible. Los que Dios ha apartado no pueden ser engañados. Pero quiero nuevamente aclarar, no se pongan el sombrero en el grupo que estamos hablando en este momento de Mateo 24. Es en el periodo de la gran tribulación. La iglesia no está aquí. Mateo 24 y 25 no está hablando de la iglesia, está hablando de los judíos, la audiencia judía, las personas que estaban frente a Jesús, escuchando las respuestas a las preguntas que le hicieron. ¿Cuándo será la señal de tu venida y el fin del siglo? Les está respondiendo. Muchas veces ese es el problema, que leemos todo y pensamos, esto es para mí, yo estaré ahí, Dios me ayude. No, hay que entender bien qué grupos son, qué está diferenciando, para saber qué nos corresponde y compete como iglesia y lo que no es para nosotros. Bien, dice además, ya os lo he dicho antes, verso 25, así que si os dijeren, mirad,
como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, será visible para todos. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es una analogía diciendo, yo los juntaré a todos cuando venga en mi segunda venida. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuándo? Después de la tribulación. Si ahorita te dicen en el noticiero, mira, asómate a tu ventana, la luna está color sangre, ¡ay, el Señor ya viene! No, no es en ese contexto, es al final de la gran tribulación. ¿Ok? Dice que comenzará cuando los hombres vean en el lugar santo, este periodo, la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, refiriéndose a la profanación del templo y a la ocupación del lugar de Dios en el templo por el gobernante mediterráneo o el anticristo. ¿Por qué digo mediterráneo? Porque el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que representaban al imperio romano del tiempo de esta revelación. La cuarta bestia de Daniel no ha muerto, solo cambió su estrategia. Lo hemos dicho, cambió ropas de guerra, el César, por ropas religiosas, el Papa, pero siguen bajo su dominio sobre este mundo. Y puede ser de cualquiera de las naciones que tienen monarquía en Europa. Cristo además declara, hermanos, en Mateo 24, 21, 22, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá. Aquí Cristo identifica claramente el periodo de la gran tribulación en contraste con todos los demás periodos de tribulación. Y va a ser tan grande en extensión que eclipsará toda otra experiencia previa del mundo en cuanto a sufrimientos. La tribulación será tan grave que a menos que sea acortada o literalmente terminada, ningún ser humano quedaría vivo sobre la tierra. Esto no implica, como algunos lo han interpretado, acortados, que terminará antes de 42 meses. Significa simplemente que si no fuera terminada por la segunda venida, la gran tribulación exterminaría toda la raza humana. Pero por causa de los escogidos, se acorta el tiempo, se termina. Ya sea que se refiera a los salvados de Israel o a los salvados gentiles o a ambos. El regreso de Cristo, aunque será un tiempo de juicio para el mundo, será un tiempo de liberación para los salvados de la gran tribulación. En los versículos que siguen, nuestro Señor continúa describiendo algunas de las características de ese periodo, que habrá falsos profetas, falsos cristos, habrá falsos informes de que Cristo habrá venido secretamente, versículo 26, avisa sus discípulos que ninguno debe de ser engañado en aquel tiempo, porque la segunda venida de Cristo será un acontecimiento público, como el relámpago que alumbra desde el oriente hasta el occidente. Cristo da evidencia de todo esto. Ha habido sectas que implican, no, el regreso de Cristo va a ser en X fecha, y como no le atinaron, ahora dan una nueva fecha, y así sucesivamente. Hermanos, no. Lo que va a marcar el regreso de Cristo es el inicio del acuerdo de paz, dándonos 7 años para ese acontecimiento. En Apocalipsis 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En Apocalipsis 6:1 al 17, ya vamos terminando, más o menos. Del 6 del 1 al 17, no lo vamos a leer todo, pero nos habla de los sellos que se comienzan a abrir, los cuales solo Cristo puede abrir. Y además quiero decirles algo, salen ahí los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Uno de esos caballitos era blanco y lo montaba uno. Más adelante se habla de otro personaje que monta otro caballo blanco, pero que también traía destrucción. Es el anticristo. Se hace pasar por Cristo. Y en Apocalipsis 19, cuando regresa Cristo, Él trae un nombre escrito. Sí, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero otro más, fiel y verdadero. En otras palabras, este sí soy yo. El anterior usurpaba, era un falso.
Cristo, cuando regresa, claramente va a ser identificable que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A medida que se va rompiendo cada uno de los 7 sellos, comienzan a sobrevenir grandes catástrofes en el mundo. Empieza con el primer sello, que se describe con un gobierno mundial. ¿Para dónde apunta ahorita el mundo, hermanos? ¿Qué les parece? Es el primer sello. Lo que estamos viendo que está sucediendo es el inicio de lo que será en su momento en la gran tribulación. El primer sello. Esto está en Apocalipsis 6, del 1 al 2. Esto seguido por guerras, versos 3 y 4 de Apocalipsis 6. Hambres, Apocalipsis 6, 5 al 6. Y la muerte de la cuarta parte de la tierra, versículos 7 al 8 de Apocalipsis 6. Luego el quinto sello representa a los mártires que mueren en aquel periodo, los que pagan con sus vidas saliendo de la tribulación, versos 7 y 8. El quinto sello representa a ellos. Y el periodo los grandes disturbios en los cielos, incluyendo que las estrellas caen del cielo y un gran terremoto sobre la tierra y el sol que se pone negro y la luna como sangre, en los versículos 12 al 14. Es parte de los sellos que Cristo, el Cordero, abre. Y el impresionante despliegue de poder divino en el mundo inspira temor a los incrédulos, que piden incluso a las montañas que caigan sobre ellos y los salven del gran día de su ira. Versos 15 al 17. Además no dice solo de la ira del que está sentado en el trono. ¿Quién es el único que puede tener ira santa? Dios. Líbranos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. De las mismas cartas a las 7 iglesias, claramente se dice que al que está sentado en el trono y al Cordero sean la gloria, el poder, el imperio, el dominio. Isaías nos dice que Jehová Dios no comparte su gloria, solo que sea Él mismo, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Juan describe ahí a Cristo como Dios, por lo tanto, en Apocalipsis, recibiendo la gloria que Jehová también recibe. Apocalipsis 8, 1 al 13. Se abrió el séptimo sello. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Ya solo estaremos en Apocalipsis ahorita. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y sigue así hasta el verso 13, brinquemos. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Versos 1 al 21 de Apocalipsis 9. Nos habla de las trompetas, de los juicios. No nos va a dar tiempo de ver cada uno de ellos. Yo les animo a que lean Apocalipsis y vean el desarrollo de cada uno. La quinta trompeta de Apocalipsis 9, 1 al 12 representa a los inconversos, atormentados por demonios durante 5 meses de terrible agonía, pero incapaces de quitarse la vida. No se pueden matar, no hay suicidio ahí. La sexta trompeta del capítulo 9, versos 31 al 21, se relaciona con el gran ejército que viene del oriente y cruza el río Éufrates para participar en la guerra final del periodo de la gran tribulación. Hay un personaje aquí que aparece en estos juicios que se llama Apolión. Este Apolión resulta ser un demonio muy poderoso, por abajito de Satanás, que además está encarcelado en el abismo con todos los demonios que hicieron pecar a muchos seres humanos en los tiempos de Noé. Están encarcelados. ¿Cómo será ese tiempo que los demonios más atroces que Apolión
serán liberados para atormentar. ¿Cómo serán esos demonios? Que la misma Escritura nos da a entender que los que están ahorita no son como ellos. Lo que tiene Dios reservado para juzgar a los impíos. ¡Wow! Tendrán cola de escorpión, los picarán y no morirán, y sufrirán ese dolor. Pero no un escorpioncito. Animales gigantescos, bestias. La séptima trompeta del capítulo 11, verso 15, está cerca del fin del periodo y anuncia la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Sin embargo, la séptima trompeta introduce otra serie de 7 juicios que aparecen en rápida sucesión, en otras palabras, uno tras otro, y que se denominan las copas de la ira de Dios, y esto está en Apocalipsis 16. Y cada uno de estos es más destructivos que las trompetas del juicio y constituyen un derramamiento final de la ira de Dios sobre la tierra, preparando así la antesala para la segunda venida de Cristo. O sea que Dios envía el 777, pero los últimos 7 son los más feroces. Está en versos 1 al 21 de Apocalipsis 16. Al punto de que toda isla huyó. Los montes no fueron hallados por el terremoto que habrá. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, una cosa así. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y además de esto, no se arrepintieron. No se arrepintieron. La copa final, descrita en Apocalipsis 16, 17 al 21, consiste de un gran terremoto que destruye las grandes ciudades del mundo. Trae juicio contra Babilonia y hace desaparecer las islas y montañas. El clímax es un gran terremoto, una gran tormenta de granizos, con granizos de unos 46 kilos cada uno, como 2 garrafones de agua cada uno, más o menos, llenos, que destruyen lo que había quedado. El mundo está en estado de caos, de destrucción y en guerra en el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Qué sueño más falso? Estamos concluyendo ya. Han tenido algunos teólogos que imaginan que el mundo irá mejorando poco a poco hasta que gradualmente queda sometido al Evangelio y de este modo es conducido a la obediencia a Cristo. Dominionismo, reino ahora, lo mismo que establecen los amilenialistas. Más bien las Escrituras describen el mundo en un horroroso clímax de maldad y rebelión contra Dios, encabezado por un gobernante mundial ateo, blasfemo, probablemente homosexual y perseguidor de todos los que se identifican como Dios, con Dios. El reino de justicia de Dios sobre la tierra será introducido por la segunda venida de Cristo y no por esfuerzos humanos, y será un juicio dramático sobre la maldad del mundo, al mismo tiempo que será una maravillosa liberación para quienes han puesto su confianza en Cristo en esos trágicos días. El hecho de que la gran tribulación sea tan terrible, destinada para el incrédulo y para el blasfemo, más que para el Hijo de Dios, es otra razón por la que muchos creen que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de este tiempo de sufrimientos. Es significativo que la iglesia jamás sea nombrada en los pasajes relacionados con la gran tribulación, aunque habrá hombres que vendrán a Cristo y son llamados santos. Jamás se usan las expresiones específicas que los relacionaran con la iglesia. En cambio, son judíos salvados y gentiles salvados. Muchos de ellos sometidos al martirio, y son muy pocos son muy pocos los que sobreviven en el periodo. Tomado como un todo, la gran tribulación es un preludio de la segunda venida de Cristo, haciendo clara entonces cuán necesaria es la intervención divina en el escenario mundial. Así como al inicio de la gran tribulación,
Las naciones de este mundo dicen, es necesaria la intervención de un gran líder mundial. Al final de ese periodo es necesaria la intervención del Dios Todopoderoso, tanto para juzgar a los malos como para liberar a los santos, y proporcionando un agudo contraste ante la tenebrosa hora de la tribulación y la gloria del reino que vendrá después de esos días. Iglesia, Cristo vuelve pronto. Y cuando decimos Cristo vuelve pronto, como iglesia, vamos a borrar la segunda venida. Al decir Cristo vuelve pronto, es el arrebatamiento de la iglesia. Porque al decir Cristo vuelve pronto, es que Él vuelve en cualquier momento por su iglesia. Porque no hay señal alguna que anticipe el arrebatamiento de la iglesia. Todas las señales, pestes, rumores de guerras, esto y todo eso, mis amados hermanos, es el antesala de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento. Cristo puede volver en cualquier instante. Aún sin que sepamos cuál pudiera ser en este momento el anticristo, aún sin que sepamos qué personaje podría prefigurar al falso profeta, aún sin saber eso, Cristo puede volver. Porque todo lo que hemos aprendido hoy está en el contexto de un periodo de 7 años, que es la gran tribulación. Preparémonos, iglesia, oremos al Señor para que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Aleluya. Vamos a orar. Padre, a ti damos gloria, damos gracias, porque sabemos que esta revelación que tu palabra nos da no es para tener temor en cuanto a los acontecimientos que vendrán a este mundo, sino un temor de Dios, un temor genuino en nuestro corazón, que nos lleve a la obediencia, que nos lleve al temor y temblor ante tu palabra, que nos lleve a reconocer cuán poderoso eres tú, que los reinos de este mundo, que los gobiernos de esta tierra y que todos tus enemigos vendrán a ser puestos por estrado de tus pies. Oh Señor, glorioso Salvador, poderoso eres en victoria, poderoso eres en medio de la guerra. Oh Señor, porque tú eres varón de guerra, que vas delante de nosotros peleando esta buena batalla que llamamos la fe. Ayúdanos por favor a permanecer firmes, fieles y constantes en tu camino, no por buscar preservar la salvación por obras, sino para dar testimonio de que somos salvos en Cristo a través de las buenas obras que tú nos mandas hacer. Bendice tu palabra, Señor, y que ésta traiga entendimiento a sabiduría a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. A Dios sea toda gloria.